Bueno, vamos a hablar de la condición celíaca. Está bueno el momento en que lo vamos a hablar porque ahorita en pocos días, bueno, el 5 de mayo se va a celebrar el Día Internacional de la Condición Celíaca y son días que se hacen para recordar un poquito de la enfermedad, así que viene perfecto. Nada, en esta primera lámina eh, están unos pancitos como si fuese la mantequilla, pero con unos datos que hay que saber sobre la condición celíaca, porque cada vez hay más personas que dejan de comer gluten porque se sienten mucho mejor y lo que le dice la gente es no dejes de comer gluten porque tú no eres celíaco. Eh, y la condición celíaca es una condición que es relativamente nueva, como vamos a ver, y que todavía se está investigando. Entonces, cualquier novedad sobre ella es interesante. El primero es que es una condición autoinmune que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Antes solo se creía que era en la infancia y resulta que en mi caso, por ejemplo, el diagnóstico fue a los 30 años. Eh, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y el tratamiento es básicamente una dieta sin gluten. Tampoco existen grados de celiaquía, pero sí existen tipos de celiaquía, como lo vamos a ver. No es que alguien sea más celíaco o menos celíaco porque tiene más o menos síntomas. No es una alergia al trigo, no es una intolerancia al gluten, tampoco es un virus o una bacteria, a pesar de que genere síntomas intestinales como diarrea. Se hereda, se puede heredar, entonces es una enfermedad de base genética. Y lo súper importante es que se estima que hay un 75% de personas no diagnosticadas, es decir, que la prevalencia es mucho mayor de la que creemos. Ajá, entonces de lo que les voy a hablar tiene un poquito que ver con un simposio de enfermedad celíaca que estuve en Argentina en el 2018, pero también de algunas otras investigaciones que hay por ahí, que encontré. El concepto de enfermedad celíaca o de condición celíaca no varía, pero sí tiene que ver con que es una enteropatía, es una condición intestinal que tiene manifestación sistémica y está dada o precipitada por el consumo de gluten y las prolaminas relacionadas. En casi todos los papers ellos dicen que el gluten solamente es como que el gluten del trigo y las prolaminas relacionadas son cebada, centeno y en algunos casos hablan de la avena. Eh, Siempre se va a dar en individuos genéticamente susceptibles, principalmente de Q2 y de Q8, es decir, si no tienes esta genética es poco probable que seas celíaco, y es una enfermedad crónica, es autoinmune porque puedes medir en sangre algunos anticuerpos específicos para la enfermedad celíaca. Entonces, ¿es una condición nueva? No, no es una condición nueva, se conoce desde hace muchísimos millones, o sea, bueno, miles, no millones de años. Hace más de 2000 años, por ejemplo, en la cultura griega, celíaco era, bueno, no lo sé decir muy bien, coelicaros, coelia, significa abdomen en griego porque se manifestaba, o eran niños que debutaban con distensión abdominal y las heces eran comidas sin digerir y esto generaba desnutrición crónica. Entonces, desde hace más de 2000 años se conoce la celiaquía, pero es a mediados del siglo XX cuando se empieza a establecer su relación con la ingesta de gluten. Antes se creía que podía ser alguna infección bacteriana o viral. Después se creía que era por el consumo de grasas porque se veía esteatorrea. Pero viene a ser con la Segunda Guerra Mundial que se empieza a entender que es por el trigo, principalmente por los estudios de un doctor holandés que él empezó a experimentar con dietas sin trigos, específicamente por el caso de un niño que había presentado diarreas tras consumir pan y bizcochos. Después de la Segunda Guerra Mundial confirma sus sospechas, ya que en la Segunda Guerra Mundial hay ausencia de alimentos con gluten y más bien la gente comía más papa y más tubérculos. Entonces, entonces eso dice, en 1950 presenta un estudio, ya presenta un estudio donde puede demostrar que la retirada del trigo en la dieta de los celíacos reducía la grasa fecal, mientras que su reintroducción aumentaba la esteatorrea. Entonces ellos hablan de un WIC factor. Ellos no sabían si era el almidón, si era el gluten, era algo que estaba en el trigo, pero no sabían bien qué es. Y ya luego, cuando empiezan a hacer biopsias intestinales, se dan cuenta del aplanamiento de la mucosa intestinal, que es característico del consumo de gluten y cómo se recupera cuando se remueve ese alimento. Entonces vemos que es relativamente reciente
y que siempre se enfocó al trigo. Por eso es que todavía estamos como luchando en que dónde está la prolamina, qué hace daño, qué no hace daño. Bueno, para que haya entonces la condición celíaca, es importante que haya una predisposición genética, que esto determina el 40% del riesgo genético para desarrollar la condición. Y los alotipos presentes es el DQ2 y el DQ8 principalmente, aunque ahorita, por ejemplo, también está el DQ7. Entonces, como decimos, nada está escrito en piedra y siempre se van como haciendo nuevos descubrimientos. Entonces, siempre que, o para cualquier condición, hay un factor genético, en el caso de la celiaquía es bastante marcado el factor genético, pero siempre hay factores ambientales importantes. El principal factor ambiental es la ingesta de gluten, pero también hay otros factores desconocidos, pero los que están relacionados son los patrones alimentarios a temprana edad. Por ejemplo, hay todavía como, no se conoce muy bien si la edad de introducción del gluten puede prevenir o no que aparezca la enfermedad celíaca, pero ahorita les voy a mostrar algunos estudios. Igualmente que la cantidad de gluten, infecciones al inicio de vida, si la lactancia materna previene o no, y la alteración de la microbiota intestinal como factores ambientales que pueden desencadenar esta genética. Además, adicionalmente, tiene que haber intestino permeable, porque es lo que va a permitir el paso de esos antígenos del gluten al sistema inmunológico. Y esto va a dar va a generar la enfermedad celíaca. Entonces, bueno, viendo este paso a paso, en mi caso como celíaca, yo veo esto y digo, yo hubiese podido prevenir esto perfectamente, porque evidentemente tengo la genética y una vez conociendo mi genética hubiese dejado de comer gluten conscientemente para poder hoy no ser celíaca. Entonces, bueno, es importante el tema aquí de la prevención. Aquí vemos cómo si existe un efecto dosis genética en la enfermedad celíaca, y es que según los alotipos que tengas, va a haber mayor o menor riesgo de condición celíaca. Aquí en este cuadrito, que es el simposio de la enfermedad celíaca en Buenos Aires, 2018, también nombran el DQ7, ¿ok? Entonces ven que el DQ2 es el que está presente en el 90% de los celíacos, el DQ8 es el que está presente en el 9% y el DQ7 menos del 1%. Y ven como cuando es homocigoto, doble de dos, bueno, aquí ustedes ven como lo puedo poner aquí con el marcadorcito. Bueno, aquí, por ejemplo, como es muy alto, ¿verdad? Cuando es DQ2, este tipo 0201, 0201, ok, yo de verdad poco comprendo de esta parte genética, pero poco a poco lo hemos ido estudiando aquí en NutriWay, cada vez como que lo comprendemos mucho más, pero en los exámenes genéticos se puede ver cuando hay doble de Q2, 0201, y ven cómo el riesgo aumenta. A medida de que, por ejemplo, es una combinación de Q2 con DQ8, sigue siendo también un riesgo muy alto. Incluso un solo alotipo con el DQ7, que muchas veces no lo miden, sigue siendo un riesgo alto. Entonces aquí se ve cómo siempre va a haber riesgo bajo de repente cuando es DQ7 con DQ8, esa combinación, pero de todas maneras sigue habiendo un riesgo. Ok, entonces seguimos. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo de qué es el DQ2, en este caso que es el 90% de la probabilidad de tener enfermedad celíaca, es como que la herradura que tenemos nosotros, los que tenemos la condición celíaca, y también el 30%, 40% de la población tiene la genética de la celiaquía, es la cerradura, y la llave es la gliadina, eh, y en general las prolaminas del gluten que no se pueden digerir y que cuando es modificada es lo que cierra perfectamente y es lo que va a generar la enfermedad celíaca. Entonces, bueno, todo el mundo pregunta si, o sea, muchas mamás y muchas personas creen que a los nenes no les pasa nada si consumen torticas, etcétera, y que de repente el adulto es el que tiene que cuidarse de las harinas, pero creo que es todo lo contrario. Todavía hay estudios que dicen si sí o no la introducción temprana del gluten interfiere en la enfermedad celíaca. Es difícil de saberlo porque los estudios que han hecho les cuesta medir la ingesta de gluten,
pero lo que sí han visto es que, esto es un estudio que se hizo, que los niños que tienen la predisposición genética, la introducción temprana del gluten sí aumentaba el riesgo de desarrollar la condición. Entonces siempre es importante conocer la predisposición genética. Este fue un estudio que se hizo en 6 centros clínicos: Finlandia, Alemania, Suecia y Estados Unidos, un estudio prospectivo entre el 2004 y 2010. Ellos vieron cómo una mayor ingesta de gluten durante los primeros 5 años de vida se asoció con un aumento estadísticamente significativo de riesgo de autoinmunidad y enfermedad celíaca. Ellos midieron marcadores autoinmunes y después terminaron de hacer biopsia en estos niños del estudio, y vieron como de los 6.600 niños, un estudio grande, el 18% de estos niños que tenían la genética, la predisposición genética, el 18% desarrolló autoinmunidad para la condición celíaca. Entonces esto es súper, súper importante, porque en estos países, bueno, al menos en Suecia donde estoy yo, ahorita que estoy acá empecé a ver más estudios de Suecia, y hay muchos estudios porque parece que aquí hubo como que una epidemia de celiaquía, así lo llaman en una época, y por eso se pusieron a hacer varios estudios al respecto. Y aquí es por eso que ahorita estoy comprendiendo que tú vas a cualquier restaurante y te preguntan alergias alimentarias, y si alguien te invita a comer a su casa te preguntan, hola, ¿sufres de alguna alergia alimentaria? ¿Comes gluten? ¿Comes lácteos? Entonces, bueno, eso es bueno, y bueno, pero tiene sentido por los estudios que estaba encontrando. Este es el estudio que habla de cómo si se puede disminuir el riesgo cuando limitas la ingesta de gluten antes de los 5 años de edad, cuando tienes la predisposición genética. Ahora, en los circulitos que vimos entonces la genética, vimos los factores ambientales, estaba la ingesta de gluten, la lactancia materna, parece que sí. O sea, cuando hacen estudios hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pero el tema de la microbiota intestinal, también hay muchos estudios que no dan nada como definitivo, pero sí hay teorías, porque la microbiota intestinal influye sobre el desarrollo y la función de diferentes mecanismos de defensa de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa del huésped. Esta parte es importante en la condición celíaca, la hemos entendido gracias a que la doctora nos ha hablado mucho de la inmunidad en el coronavirus, y entendemos más de la inmunidad innata y la adaptativa, y esto mismo se ve en las células T, las células B, y cómo esto se relaciona con la enfermedad celíaca, y todas estas respuestas inmunológicas están dadas, o la tolerancia al gluten también está dada con la microbiota intestinal, y estas respuestas participan en esa tolerancia. Entonces, ¿qué se ha visto respecto a la microbiota intestinal? Que, bueno, en general, en los diversos estudios sobre la estructura del microbioma de individuos con enfermedad celíaca, han encontrado de manera consistente algunas alteraciones en la microbiota en individuos con esta enfermedad activa e inactiva, lo cual sugiere un papel en la promoción del desarrollo de la enfermedad. Entonces, esto es un cuadrito no, una pirámide donde te habla como que de la mayor o menor evidencia acerca de qué es lo que se ha encontrado en las heces de los pacientes con enfermedad celíaca activa y no activa. Entonces ves que hay un desbalance en general, hay aumento de los bacteroides, disminución de las bifidobacterias, aumento de las protobacterias, aumento de los estafilococos. También leí que la Helicobacter pylori, incluso la más virulenta, se relaciona inversamente con la enfermedad celíaca, y pareciera que fuese un factor protector. Esto es muy raro, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad celíaca? Considerando que el diagnóstico no se hace siempre, es que, bueno, si decimos que la población general, que es lo azul, son 100 personas, 30%, entre 30 y 40 personas tienen el riesgo genético de celiaquía, porque tienen el gen de Q2 o de Q8. De ellos, el 1%, del 1 al 3%, dependiendo de los países, presentan ya la enfermedad celíaca. Como les expliqué, quienes tienen el DQ8, el 90% de los celíacos son DQ8, el 10% son DQ2, el 90%, el 10% es DQ8, y el 10%, según la mayoría de las revisiones, hablan que comprenden la suma de enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y alergia al trigo, entendiéndose que la sensibilidad al gluten
si la enfermedad celíaca todavía está, no en pañales, pero sí está en estudio, la sensibilidad al gluten está súper en pañales y ahí sí es más difícil establecer un diagnóstico. Entonces, se calcula que 1 de cada 7 personas está apropiadamente diagnosticado. Esto es importante para nosotras, que cada vez que ahorita que veamos la sintomatología, que es casi que todos nuestros pacientes tienen esta sintomatología, procuremos llevar a un diagnóstico de celiaquía inicialmente. Los celíacos diagnosticados es la punta del iceberg, como dice aquí, que es 1 de cada 7 personas. Y el diagnóstico no es fácil porque las formas de celiaquía, la forma clásica es la que usualmente se diagnostica, pero es muy poca. Está la atípica, la silente, la refractaria y la celiaquía potencial. Entonces aquí vemos un poquito de eso. La celiaquía clásica, bueno, es como clásicamente la gente se imagina que le da la celiaquía, pero los síntomas son principalmente intestinales, mala absorción, diarrea, grasa en las heces, disminución de peso, y esto usualmente ocurre así en edades tempranas en niños. Pocas son las personas adultas que van con este tipo de sintomatología. La enfermedad celiaquía atípica, los síntomas no son tan intestinales o no son intestinales, ahorita vamos a ver cómo son los síntomas extraintestinales. No hay mucha diarrea, pero sí evidentemente van a haber síntomas como, a las mujeres que tienen infertilidad o que tienen abortos o las anemias son muy características. Y la enfermedad celíaca silente, no hay síntomas, esto es lo más raro, y se descubre en personas que son pacientes o sea, que son pacientes, no, que son familiares de personas celíacas. Entonces, estos son los síntomas mayores de la enfermedad celíaca, que son pacientes que tienen evidentemente síntomas de la mala absorción, diarrea, esteatorrea y bajo peso. En mi caso, por ejemplo, con mi diagnóstico, a mí me dio diarrea sin motivo y sin razón, no me sentía ni siquiera mal como si tuviese un virus, estuve yendo al baño agua, ¿ok? Grasa en las heces no vi, y tampoco bajé de peso, que eso es lo que a la gente le gustaría, bajar de peso. No, yo no bajé de peso. Otras características pueden ser calambres, tetania, edema e hipoalbuminemia. ¿Okay? Los síntomas menores, que son como que los que menos vamos a asociar con la enfermedad celíaca, pero que están, imagínense que es como que los síntomas que tienen casi todos nuestros pacientes: dispepsia, distensión abdominal, alteraciones del tránsito intestinal, sea diarrea o estreñimiento, anemia de causa no precisada, fatiga, hipertransaminemia de causa no precisada, infertilidad, alteraciones neurológicas, osteoporosis, ¿ok? Súper importante, talla baja, defectos del esmalte dental, dermatitis herpetiforme. En mi caso, yo de pequeña tenía defectos del esmalte dental, y un poco de dermatitis, recuerdo. Entonces, bueno, por ejemplo, en Argentina, las campañas inicialmente, cuando empezaron a ser más activos porque ellos se encargaron de buscar pacientes celíacos porque sabían que el diagnóstico no estaba, o sea, el hecho de que el médico recomendara hacerse descarte de celiaquía no estaba muy metido en las consultas, entonces se encargaron de buscar el paciente celíaco. Imagínense cómo eran las campañas, pero para que vean cómo es, si tiene amiga, porque da 3 veces más en la mujer que en el hombre. Entonces, amiga, si tiene anemia, piel seca, pelo seco o escaso, uñas quebradizas, infertilidad, abortos espontáneos, puede ser celíaca, consulte a su médico. Esto es en El Salvador. Okay. Súper importante que la condición celíaca se relaciona con patologías principalmente autoinmunes. Entonces, se relaciona principalmente con la diabetes mellitus tipo 1 y la tiroiditis autoinmune, porque comparten, como nos explicó la doctora, la misma base genética. Y también con todas estas condiciones autoinmunes, lupus, hepatitis, colangitis, psoriasis, artritis. Ahorita que ustedes me preguntaron lo del frío, vean que está lo de vasculitis sistémica y cutánea, no sé si tiene que ver con eso, pero bueno, se relaciona con muchísimas condiciones autoinmunes. En mi caso,
yo tengo los anticuerpos para la tiroides un poco por encima del límite superior. Yo no sé si eso me clasificaría literalmente como que tengo Hashimoto, pero tengo los anticuerpos elevados. Y mi familia, mis dos hermanas tienen tiroiditis autoinmune. Entonces, aquí está los que más se asocian en este estudio del 2018, dice, que es un review, dice, un gran estudio de la población danesa reveló que la presencia de enfermedades autoinmunes fue de 16,4% más en pacientes con enfermedad celíaca que en comparación con el 5,3% de la población general en el 2016. Aproximadamente el 5% de pacientes con enfermedad celíaca tienen diabetes tipo 1 y aproximadamente el 6% de los diabéticos tienen enfermedad celíaca. Ven cómo está esa relación. En el norte de Cerdeña, una población con alta prevalencia de enfermedad celíaca, los pacientes con tiroiditis autoinmune tenían una prevalencia de enfermedad celíaca 4 veces mayor que la población general, y mientras que la deficiencia de hierro estaba presente en casi la mitad de ellos, ninguno tenía síntomas intestinales. Por eso es que es tan difícil hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, en este estudio dicen, en la parte de la discusión, como que la ocurrencia de enfermedades autoinmunes apoya el concepto de vías genéticas e inmunes compartidas que contribuyen a la desregulación inmunológica y la pérdida de autotolerancia. Sin embargo, no está claro si la enfermedad celíaca conduce directamente a otras enfermedades autoinmunes o si el diagnóstico temprano y el tratamiento con una dieta libre de gluten altera este riesgo. Entonces, para mí, simplemente es el hecho de que ¿será que es porque el gluten genera el intestino permeable? Y como ya sabemos, el intestino permeable es la puerta de entrada para muchas condiciones, pero principalmente se relaciona con las condiciones autoinmunes. Además, no solamente se relaciona con condiciones autoinmunes, sino que con algunas cromosomopatías, como síndrome de Down, Turner o síndrome de Williams. Entonces, conocer estas relaciones es importante porque las personas que son familiares o tienen alguna de estas enfermedades son grupo de riesgo. Entonces, ¿quiénes tienen que realizarse casi que obligatoriamente un descarte de enfermedad celíaca? Bueno, los familiares de primer grado de pacientes con enfermedad celíaca, es decir, mis hermanas, mis padres, si tengo hijos, ahí está, todo esa gente. Si tienen alguna condición autoinmune, ¿okay? Es decir, mis hermanas que tienen Hashimoto deberían de hacerse, además, no solo porque son mis hermanas que yo tengo celiaquía, sino que tienen que hacerse el descarte o alguna de estas cromosomopatías. Esto es más como visual, cuáles pueden ser los síntomas de un celíaco, pero como vieron, un celíaco puede ser asintomático, así que es súper complicado. En los niños es mucho más fácil porque es más clásica la manifestación. En los adultos es más difícil porque puede ser que no hayan síntomas digestivos, sino que hayan problemas en la conducta, irritabilidad, depresión, además de que se confunde mucho o uno de los previos de la celiaquía es el síndrome de colon irritable y el síndrome de colon irritable cursa con esta sintomatología. Entonces, bueno. Y bueno, aquí está un poquito cómo sería la parte del diagnóstico. Esto ya para finalizar. En niños no se manda a hacer la biopsia, en niños solamente con la serología es suficiente, pero la biopsia es lo que utilizan ya para la confirmación del diagnóstico, y la parte genética es fundamental porque a pesar de que en la parte más como tradicional se utiliza la genética para descartar celiaquía, es decir, si no tienes ninguno de estos genes que dicen que no tienes celiaquía, o sea, como que tus síntomas no son por celiaquía, para nosotros la determinación de la genética es lo más importante para la prevención, porque, insisto, en mi caso, yo hubiese amado saber mi genética para poder prevenir, entonces tener la condición celíaca, porque a pesar de que de igual manera no iba a comer gluten, tengo que ser mucho más estricta con la contaminación cruzada para tener mi alimentación saludable.